Los ojos de tu carne ven el brillo del insufrible sol. Tu carne toca polvo disperso o apretada roca. Él es la luz, lo negro y lo amarillo. Es y los ve. Desde incesantes ojos te mira y es los ojos que un reflejo indagan, y los ojos del espejo, las negras hidras y los tigres rojos. No le basta crear, es cada una de las criaturas de su extraño mundo, las porfiadas raíces del profundo cedro y las mutaciones de la luna. Me llamaban Caín. Por mí el Eterno sabe el sabor del fuego del infierno. Hola, gente bonita que me mira, que me escucha y sobre todo que les gusta la literatura. El día de hoy toca una pequeña apreciación crítica al respecto de este bello poema de Borges que se titula Él. La apreciación crítica. Ok, vamos allá. Este es el poema. Lo voy a volver a leer para ustedes. Los ojos de tu carne ven el brillo del insufrible sol. Tu carne toca polvo disperso o apretada roca. Él es la luz, lo negro y lo amarillo. Es y los ve, desde incesantes ojos te mira, y es los ojos que un reflejo indagan, y los ojos del espejo, las negras hidras y los tigres rojos. No le basta crear, es cada una de las criaturas de su extraño mundo, las porfiadas raíces del profundo cedro y las mutaciones de la luna. Me llamaban Caín, por mí el Eterno sabe el sabor del fuego del infierno. En el otro, el mismo, de Jorge Luis Borges. Podemos analizar el poema desde distintas perspectivas, podemos hablar del ritmo, de cuántas sílabas tiene cada verso, cada estrofa y cómo contribuyen al poema. Podemos hablar de la rima, podemos hablar de la sintaxis, podemos estudiarlos desde distintas perspectivas. En este caso, y bueno, en este caso pues nos vamos a centrar, vamos a analizar el poema desde sus últimos dos versos, que es un pareado. Son dos versos que riman entre ellos, ¿no? Me llamaban Caín, por mí el Eterno sabe el sabor del fuego del infierno. Podemos analizar muchísimas cosas. Bueno, Borges es caracterizado mucho por los espejos y los laberintos a lo largo de toda su escritura, de toda su obra. Eso da para mucho, el uso de los colores, ¿no? Si nosotros nos enfocamos un poco en el negro, el amarillo, el rojo, ¿no? Negras hidras, tigres rojos. Podemos hablar un poquito de esto del color, pero en este caso nos vamos a enfocar en este pareado, que es bastante curioso. Bueno, para empezar, el poema es un monólogo dramático. ¿Esto qué quiere decir? Fuente Wikipedia, que en este poema el poeta o la voz poética, porque cuando hablamos de narrativa, de un cuento o una novela, tenemos un narrador. Cuando hablamos de poemas, tenemos una voz poética en lugar de un narrador. Entonces, en el monólogo dramático, la voz poética asume la personalidad de un personaje. Puede ser histórico o de ficción, ya desaparecido, con el cual se identifica y al que le da voz en primera persona, poniéndose su máscara y confundiéndose con su identidad. Borges también tiene un monólogo dramático en Macbeth, con Macbeth, ¿no? En el que la voz poética toma la identidad de Macbeth. Y Macbeth es un personaje tanto histórico como literario.
y es también una joya, una verdadera joya. Ahorita se los comparto porque nos ayudará a entender un poquito más qué es lo curioso de este poema. El poema es un soneto. Ajá, hablando primero que nada en cuanto a sus estrofas. En cuanto a las estrofas, es un soneto. Tenemos que son 14 versos, ajá, en su mayoría en decasílabos, pero yo no me voy a meter tanto en el asunto de las sílabas. Y se organiza, ajá, en 4 estrofas, que son las que tenemos aquí. 2 cuartetos formados por 4 versos. Los ojos de tu carne ven el brillo del insufrible sol. Tu carne toca polvo disperso o apretada roca. Él es la luz, lo negro y lo amarillo. Ese es un cuarteto. Si los ve, 4, 4, 3, 3, ¿ok? Eso es lo que hace un soneto. Entonces, regresando un poquito a lo del monólogo dramático, tal vez el orden iba diferente. En el primer cuarteto, no empezamos, no empezamos con esta primera persona de la que nos está hablando la definición de monólogo dramático, ¿no? Un monólogo dramático nos dice que el personaje, que la voz poética se va a caracterizar, se va a poner su máscara, ¿no? Entonces, si nosotros de repente eliminamos el resto del poema, los ojos de tu carne ven el brillo del insufrible sol. Tu carne toca polvo disperso o apretada roca. Él es la luz, lo negro y lo amarillo. En ningún momento, o sea, como que ese cuarteto nos lleva, primero, nos habla a nosotros, ¿no? Que también esto a lo mejor en poesía es un poquito más común, pero yo recuerdo que justo, ¿no? Cuando en clase hablábamos de los tipos de narradores, hablábamos de Aura, de Carlos Fuentes, que esta novela está escrita así, en segunda persona, ¿no? Te levantas, lees el anuncio del periódico y parece que te está hablando a ti. Entonces, de repente es como si en cine o en series, en la televisión, de repente se rompiera esa cuarta pared y en este caso la voz poética, el narrador, se dirigiera hacia ti, ¿no? Y los ojos de tu carne. Tú ves el brillo del insufrible sol y tu carne toca el polvo disperso o apretada roca. Y después pasa a la tercera persona, él. Él es la luz, lo negro y lo amarillo. Entonces, como que nos está dando esta vuelta a decirnos, ¿no? Todavía, o sea, tú haces esto y él aquello, y él es, bueno, siguiente cuarteto, es y los ve. Aquí tenemos el sujeto implícito, bendito español, ¿no? Bendito español que si yo les digo es y los ve, sabemos que es una tercera persona, puede ser él o ella, y en este caso pues es él, porque está en el verso anterior, ¿no? Él es el sujeto principal del verso anterior, él es la luz, es y los ve, ¿no? Desde incesantes ojos te mira, ¿no? Te mira a ti, no a mí, a ti. Y es los ojos los ojos que un reflejo indagan y los ojos del espejo, las negras hidras y los tigres rojos. Ajá, entonces, luego en nuestro segundo cuarteto realmente hacemos referencia a la segunda persona, a te mira, pero es solo como secundario, porque en nuestro segundo cuarteto, dije terceto, creo que hace rato, en nuestro segundo cuarteto nos habla de él, ¿no? Y bueno, eso ahorita estamos como que ignorando un pelín el título, ahorita volvemos a él, pero pues justo, ¿no? El título del poema es él. Entonces la segunda parte, nuestro segundo cuarteto habla sobre él, ¿no? Es y los ve desde sus ojos, que son incesantes, que son los ojos de un reflejo y los ojos del espejo. Pero bueno, no le basta crear, es cada una de las criaturas de su extraño mundo, las porfiadas raíces del profundo. Cedro, hay encabalgamiento, bueno, por allá, luego lo platicamos también.
A nivel técnico, o sea, ya yéndonos como más adentro en el poema, pues tenemos encabalgamiento en muchas de los versos. Por ejemplo, el primero, los ojos de tu carne ven el brillo del insufrible sol. La idea empieza al inicio del primer verso y termina a la mitad del segundo verso. Tu carne toca polvo disperso o apretada roca. Ajá, entonces tenemos dos encabalgamientos. La idea sigue. Él es la luz, lo negro, lo amarillo. Termina la idea comienza y termina en el mismo verso. Él es y los ve. Desde incesantes ojos te mira. Y es los ojos que un reflejo indagan y los ojos del espejo. Entonces, realmente aquí tenemos dos encabalgamientos. Las ideas empiezan en un verso y terminan en otra. Y las negras hidras y los tigres rojos. No le basta crear, es cada una de las criaturas de su extraño mundo, ahí también encabalgamiento, las porfiadas raíces del profundo cedro y las mutaciones de la luna. Realmente nuestra idea del primer terceto termina, el segundo terceto. Pero además me parece muy mágico, porque como esta idea comienza antes de que termine el terceto y además profundo y mundo, que ahorita vamos a la parte de la rima. Riman, está como que ahí ya la voz poética o el autor te comienza a destantear, ¿no? No le vas a crear, es cada una de las criaturas de su extraño mundo. Las porfiadas raíces del profundo cedro y las mutaciones de la luna. Me llamaban Caín, por mí el Eterno sabe el sabor del fuego del infierno. Este pareado tiene encabalgamiento también. Ajá, tenemos la idea de me llamaban Caín, punto y seguido. Por mí el Eterno sabe el sabor del fuego del infierno. Encabalgamiento. Vamos, ahora sí, por eso me había adelantado un poquito. Técnicamente hablando, aspectos técnicos, es un soneto, es un monólogo dramático. Nuestra rima es abrazada, brillo amarillo, toca roca, ojos rojos, reflejo espejo, una luna, mundo profundo. O sea, realmente, bueno, para esto. Sí, justo, ¿no? El soneto castellano tuvo la estructura que fija los 8 primeros versos con rima abrazada, A, B, B, A, como lo estamos viendo en el esquema, y más libre los últimos con las combinaciones que podemos ver aquí, fuente Wikipedia, Arial 12. Pero aquí, por ejemplo, vemos que incluso podríamos tener una rima, está como que asemejando la rima abrazada, ¿no? Que tendríamos A, B, B, A o C, D, D, C. Y después D, D, ¿no? Entonces, como que el poema, por eso también parece buena idea, o es una buena idea, parece buena idea analizar este poema desde esa perspectiva, desde la perspectiva del pareado, porque nuestra rima permanece de alguna forma constante en cuanto a su esquema hasta el pareado, ¿no? Ahorita ya hablamos de las personas de segunda y tercera persona, que también son constantes justo hasta el pareado, porque el pareado es el que nos cambia y ya habla en primera persona como un monólogo dramático normal y dice, me llamaban Caín. Por mí, el Eterno sabe el sabor del fuego del infierno. Bueno, entonces, esto lo hace más dramático porque refuerza. Estábamos hablando que ya desde ahí el primer terceto, que es extraño mundo, las porfiadas raíces del profundo, esto título personal, a mí me parece que como que te hace querer terminar ahí, porque, o sea, como que de repente perdemos, ¿no? No le basta crear, es cada una de las criaturas de su extraño mundo. Las porfiadas raíces del profundo, o sea, como que visualmente, incluso cuando lo leemos, nos queremos quedar ahí. Las porfiadas raíces del profundo, pero, y porque además estamos hablando como de algo o alguien que no sabemos muy bien, pero es del profundo cedro y las mutaciones de la luna, ¿no? Entonces, por ahí ya nos empieza a destantear y a mí me parece pues muy impactante, logra un impacto
cambiar justo después de lo de la luna, ya, me llamaban Caín, te cambio, dejo de hablarte a ti, dejo de hablar de él y hablo de mí, y me llamaban Caín. Por mí el Eterno sabe el sabor del fuego del infierno, ¿no? Y me parece igual, estos dos, este pareado, nos hace reconsiderar entonces todo lo de arriba, ¿no? Y vamos a tener que verlo, y es aquí donde el tema ya empieza a ser a lo mejor un poquito incómodo, escabrosillo para ciertas personas sensibles a ciertos temas, porque tercera palabra del verso Caín ya nos está dando un contexto bíblico. Vamos a tener que irnos pues a eso, a la Biblia, a la historia bíblica. Y en este caso no venimos a que evangelizar a nadie, no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de la Biblia desde la perspectiva literaria, y por lo tanto vamos a hablar de personajes, que eso también puede causar cierta incomodidad. Ok, entonces, vámonos por ahí. Me llaman Caín, nos hace tener que reconsiderar todo. Y entonces, los ojos de tu carne ven el brillo del insufrible sol, ¿no? O sea, de repente Caín le está hablando a alguien. Tu carne toca polvo disperso o apretada roca. A título personal, y esto no lo vamos a explorar aquí, pues parecería estarle hablando a Abel, ¿no? Generalmente escuchamos sobre Caín y Abel, y Caín mató a su hermano, y tal vez, solo tal vez le esté hablando a mí. Volvemos aquí este paréntesis personal. A mí me parecería un poco que sí, es como si le estuviera hablando a su hermano en este momento en el que se encuentra tal vez moribundo, I don't know, tal vez puede ser, ¿no? Y le dice, como los ojos de tu carne ven el brillo del insufrible sol. Entonces tiene que estarle hablando a alguien que está viendo hacia arriba, mirando hacia el sol. Tu carne toca polvo disperso o apretada roca, entonces está como en un lugar pues desértico, seco, con polvo, con rocas. A mí me parece muy curioso el uso de la palabra polvo, porque me hace pensar, por ejemplo, en cuando en Semana Santa nos dicen polvo eres y en polvo te convertirás, y están hablando justo de este passing, y me parece muy curioso, pero me parece eso como, una vez más, aquí no lo vamos a explorar, puede, porque en realidad creo que son cenizas, pero bueno, aquí se cierra el paréntesis. Él es la luz, lo negro y lo amarillo, es y los ve, ¿no? Entonces ya aquí, él es la luz. En unos momentitos más vamos a empezar a hablar de la puntuación y de el uso de las mayúsculas en el pronombre, pero ahorita pues tampoco es tan raro. Él es la luz, él está empezando la frase, vamos a utilizar mayúscula ahí porque es primera palabra de la frase, ¿no? Lo negro y lo amarillo, que ya yo creo que también desde que alguien sea la luz, o sea, si lo interpretamos literalmente, pues ya igual nos estaría haciendo pensar en alguien sobrehumano, ¿no? Más allá no es un humano no puede ser la luz, tenemos que estar hablando de algo más allá. Volvemos, si ya leímos el poema por primera vez y sabemos que nos está hablando Caín, pues vamos a pensar en algo divino, ¿no? Entonces, alguien que es la luz, pues estamos hablando acá de del cielo, de lo celestial, de lo divino, lo negro y lo amarillo. Aquí, una vez más, podemos abrir paréntesis, podemos explorar los símbolos que podríamos encontrar en los colores. Yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero nos vamos para abajo. Es y los ve. Y lo mismo, ¿no? Aquí como que claro, ¿quién nos ve? ¿Quién nos mira desde el cielo, no? ¿Quién nos mira desde las alturas? Como la luz, porque la fuente ahora, por ejemplo, la fuente de luz natural es el sol que nos mencionó en el segundo verso, está en el cielo y la luz, y si él es la luz, él es el cielo que está allá arriba y que nos ve, y después entonces, ¿no? Él nos dice que es y los ve, o nos ve, desde incesantes ojos de mira. Y es los ojos que un reflejo indagan y los ojos del espejo. Ahí va preparando
las otras partes de esta apreciación crítica, me pareció impresionante. O sea, no hablo sesgada de haber leído mucho a Borges, ni he leído lo que los críticos y la gente escribe sobre la importancia de los espejos y de los reflejos y de los laberintos de Borges. Yo sé un poco, por lo que me gustaría llamar cultura general, que Borges got an issue, ¿no? Tiene un detalle, una fijación, tenía por los espejos y los reflejos y los laberintos. Y conforme he ido leyendo su obra lo puedo ver, pero nunca me he parado a analizar pues como todo ese simbolismo ni nada, ni análisis detrás del uso de los reflejos y el espejo, etc. Pero aquí me parece curioso porque me parece como un loop, ¿no? Como un ciclo, porque desde incesantes ojos te mira, ¿no? Ok, bueno, volvemos. A lo mejor pensamos en lo divino, en el sol, en algo que no se va a acabar, porque no vemos que pronto se va a acabar el sol, a apagar el sol. Pero es los ojos que un reflejo indagan y los ojos del espejo. Cuando hablamos de los ojos que un reflejo indagan, pues es como si nos pusiéramos nosotros el espejo y nosotros, que somos, digamos, como la persona real, indagamos en el reflejo de quién, pues de nuestro reflejo. Y son los ojos del espejo. Entonces, cuando nos hablan de los ojos del espejo, pues es nuestro reflejo el que nos devuelve la mirada, ¿no? Entonces es como está de un lado y está en el otro. Y es como, pues, al infinito, ¿no? Ahí como justo, como cuando de repente nos quedamos viendo fijamente a un espejo y empezamos casi que a alucinar porque entramos como en un bucle muy impresionante. Pero bueno, esto es importante o me parece curioso ahora, pues porque si al final vamos a considerar, porque el poema más adelante lo considera tal cual está ahí, no, esto no es personal, esto está ahí, esto es a fact. Vamos a considerar al Eterno como personaje en este monólogo dramático, bueno, me parece que ese ahí ya también nos lo está presentando, ¿no? Si se nos pasaron todas las cosas que les acabo de contar, pues que alguien sea los ojos que indagan en su reflejo y además los ojos en el espejo, pues está en todos lados, es como esta omnipresencia de Dios, ¿no? También es las negras hidras y los tigres rojos, de los cuales una vez más no vamos a hablar aquí. No le basta crear. Ahí ya también estamos hablando de un creador que es la luz, que a lo mejor sí no queremos decir que está en el cielo, pero que está en el cielo porque nos está hablando del sol. Pues no, es un creador al que no solo, no le basta crear, ¿no? Es cada una de las criaturas de su extraño mundo, las porfiadas raíces del profundo cedro y las mutaciones de la luna. O sea, es que es este hombre, este ser de lo que estamos hablando. Él es cada una de las criaturas, ¿no? O sea, las criaturas como los animales, las raíces del cedro, la luna, ¿no? Todo. Y me parece, no sé, perdón. Entonces aquí, una vez más, tenemos su extraño mundo en mayúsculas, ¿no? El extraño mundo de él. Las porfiadas raíces del profundo cedro, las mutaciones de la luna, me llamaban Caín, por mí el Eterno sabe el sabor del fuego del infierno. Y es justo aquí en donde ahora vamos a analizar esta parte de sabe el sabor, que es que esto me parece una joya porque es un juego de palabras tan de verdad impresionante, ¿no? Porque sabe, el verbo saber, que significa conocer, pues se conjuga así, pero también saber de sabor, de tener un determinado sabor, o en el caso de o sea, cuando hablamos de un objeto, ¿no? Que el agua no sabe a nada, no tiene sabor, o cuando hablamos de un sabor dulce, que algo sabe dulce, ese algo tiene un sabor, pero nosotros saborearíamos, ¿no? Como que, bueno, pues es que a mí, es que es una joya, porque sabe el sabor, ¿no? Del fuego del infierno. Y justo la semana pasada estábamos hablando de otro poema que pronto estará por aquí,
The Kids, ahora en inglés, ya hablábamos como de lo que nos causan los sonidos, ¿no? Y cuando como que este sonido así siseante como que también asemeja a la acción de paladear, ¿no? Cuando le hacemos así, estamos saboreando o paladeando algo, tenemos sabe el sabor, tenemos esta paréntesis que es la repetición de la palabra, morfológicamente hablando, porque sabe es el verbo y sabor es el sustantivo, sí, sabe el sabor del fuego del infierno. Entonces, por mí, el eterno conoce y hasta saborea, ¿no? O sea, hasta sabe a qué sabe el fuego del infierno. Luego nos vamos a ir a esta triada, estas tres palabras que a mí también me parecen una joya, pues es que esto es una joya, eterno, infierno y fuego, ¿no? O sea, digamos que de alguna forma, y es aquí donde de verdad diría mi asesor, Dios me perdone, donde la voz poética sitúa a Dios, al eterno, en el infierno, ¿no? Eterno e infierno tienen rima consonante, esto quiere decir que las dos terminan exactamente igual en erno, es la última sílaba, eterno e infierno. Entonces situaría al sujeto que es el eterno en el infierno, como sugiere también la sintaxis, esto de saber el sabor. Además existe una rima sonante entre la palabra fuego y en esto, bueno, que es un elemento comúnmente asociado al infierno, ¿no? Si pensamos en el infierno, no pensamos en un infierno frío, pero Robert Frost diría que el frío también basta para el sufrimiento. Y de hecho aquí, pues una vez más, pues bueno, vamos a hacer referencia porque en una apreciación crítica, pues no es como que yo diga que yo creo que la gente piensa o asocia, esa es la palabra, asocia el fuego al infierno, porque la asociamos, porque literal la Biblia nos dice que en Marcos, capítulo 9, versículos 47 y 48, se describe como el lugar donde los gusanos nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Y por ahí pues podría haber sido fuente de inspiración para el poema, si no, no lo sé, sencillamente yo en esta apreciación crítica, estoy diciendo crítica, estoy hablando de lo que hay en el poema nada más, es lo que a mí se me ocurre, pues. Y bueno, el hecho de que el esquema de rima cambie genera drama y desconcierto al lector, ¿no? Esto ya lo habíamos ido platicando. Luego, entonces, el fuego del infierno. Vamos a dejar al infierno por ahí atrás, que creo que regresaremos a él. Y tenemos que me llamaban, el fuego del infierno. Bueno, a lo largo del poema también encontramos referencias a estos elementos. Por ejemplo, el brillo del insufrible sol en los versos anteriores, que el sol, pues sí, es fuente de calor, ¿no? O sea, para empezar, ahí tenemos como que el infierno acá arriba en lugar de allá abajo, pero es fuente de calor y se relaciona al fuego. El sol también es fuente luminosa, sin embargo, están utilizando brillo en lugar de luz, ¿no? O sea, no es como una luz tenue que nos ilumina, es un brillo, ¿no? Como molesto, como que nos deslumbra, ¿no? Que denota incomodidad. Y esta idea estamos utilizando adjetivos que tienen connotación negativa. La connotación es en lo que nosotros pensamos. Si yo les digo bien, pensamos en cosas positivas, en cosas buenas. Cuando les digo mal, pensamos en cosas negativas, en cosas no malas, feas. Entonces, por acá este lado insufrible, pues es negativo, tiene un prefijo, insufrible, ¿no? Como inaguantable. Y, o sea, incesante no es tanto que sea negativo, o sea, sí es que no cesa, pero yo creo que más bien incesante va relacionado a esta infinidad, incluso de la que hablábamos con el reflejo del espejo, que por cierto riman, ya lo habíamos visto, que nos hace pensar en esta perpetuidad, en la infinidad, ¿no? Y yo creo que también cuando hablamos
justo de cosas celestiales, divinas, del cielo. Pensamos pues en la eternidad, en algo que no termina, que no le vemos el fin. Y pues yo, bueno, aquí se considera que también esta parte negativa pudiera ser igual de infinita, igual de perpetua. Hablar del uso de las mayúsculas. ¿Por dónde empezamos? Entonces, quedamos aquí que nosotros tenemos Él es la luz, ¿no? Incluso yo creo que aquí en el primer verso, la primera vez que se habla de esta tercera persona que incluso da título al poema Él, ¿no? Él escrito en mayúscula, yo creo que incluso aquí el autor, pues aquí sí podemos hablar del autor más que de la voz poética porque pues es el autor el que lo está escribiendo, el que lo está pensando y maquinando. Él en un título, pues no nos, o sea, él en un título con mayúscula no nos hace pensar directamente ni en Dios ni en nada de esto de lo que les acabo de hablar. Básicamente porque pues está en un título y los títulos se empiezan con mayúscula en español, ¿no? Que es el idioma en el que está escrito. Regla que siguen algunos otros idiomas, los demás no los conozco, no puedo hablar por todos, pero pues aquí no nos suena de extraño, ¿no? Él. Es un poema que se titula Él. Si yo nada más veo el poema Él, pero es un poema que se titula Él, incluso a mí me puede parecer que es un poema de amor, ¿no? O sea, como el hombre por el que suspiro, no sé qué, dependiendo, ¿no? A lo mejor después veo que es un autor y a lo mejor digo, no tanto, ok, entonces, ¿de quién? No va, bueno, ahora va a hablar de una persona, ¿no? Si estoy nada más analizando aquí el poema desde su título, que no deberíamos hacerlo porque es juzgar, es como juzgar el libro por su portada, guiño, guiño, pues puede llevar a malas interpretaciones, entonces, pero bueno, ok, lo dejamos en paz, no empezamos a filosofar, empezamos a leer y, ¿no? Los ojos de tu carne, y entonces llegamos a, Él es la luz. Una vez más, a lo mejor no pensamos, Él es la luz de mi vida, ¿no? O sea, a lo mejor todavía no pensamos en algo que nos haga justo recordar o pensar en la divinidad. Él es la luz, lo negro y lo amarillo. Así, por sintaxis, por el orden de la frase, pues no, porque Él está al principio de la frase, mayúscula, punto. No, a mí me parece curioso que nuestro siguiente verso, ya se los había platicado, empiece con es porque nos hace pensar en este él y también está en mayúscula, pero una vez más podríamos justificarlo porque es el inicio del verso, es el inicio de la frase, es el inicio de la frase en realidad, porque más adelante vamos a ver que no necesariamente los versos van a empezar con mayúscula, pero es el inicio de la frase, es y los ve, tal, tal, tal. Una vez más, es cada una de las cosas, pero acá ya sí, con su extraño mundo en mayúscula, una semejante mayúscula en medio de la frase, pero ¿qué es esto? Porque, por favor, explícanos ya, ¿no? Pero yo creo que, bueno, para este punto, y una vez más, si ya es la segunda vez que lo leemos, es que claro que está ahí, pues por eso, sí, claro, por eso suba en mayúscula, su extraño mundo, tal, 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 eterno, lleva mayúscula. Y entonces, esto nos lleva a pensar a nosotros como lectores críticos, o sea, basado en la evidencia que tenemos aquí, sin filosofar de más, que nos está hablando de Dios, ¿no? Con estos pronombres, con esta forma de escribirlos de esta forma. Por ejemplo, en la segunda no hay, es lo que decíamos, no está el pronombre él, pero está este es, ¿no? Y realmente se repite, es y los ve, te mira y es los ojos del espejo, ¿no? Y es doblemente porque está en los dos lados, pero bueno. Y también usamos, bueno, te. Y en la siguiente estrofa encontramos la mayúscula en su y en es. Y el uso de estos pronombres pues ya van a deducir a, bueno, básicamente
Suelen escribirse con mayúsculas los pronombres referidos a Dios. Esto, right. A mí no me echen la culpa. Yo no estoy diciendo aquí que Borges está hablando nada de Dios. No lo estoy diciendo porque a mí se me ocurra, sino, bueno, porque eso es lo que apunta nuestra evidencia. Y eso, en realidad, sería todo esto. Esta es la magia de este pareado. O sea, volvemos y me gustaría cerrar con esta pequeña puntualización. Ahorita estamos como que analizando el poema a la luz del pareado. Nos decantamos por analizarlo a la luz del pareado, del último pareado, un poco porque, por ejemplo, cuando hablábamos de los exponentes del monólogo dramático, bueno, ese era un tema y es un tema, ¿no? Para segundo semestre de letras inglesas, entonces, pues, obviamente que el pareado esté en primera persona y que nos esté introduciendo ese personaje histórico, bíblico, literario, ¿no? Nos hace pensar en los monólogos dramáticos, ¿no? Nos hace pensar en Ulysses de Tennyson, Ulysses de Tennyson, entre otros, que por cierto sí, tengo una apreciación crítica en Ulysses, ahí por si les interesa. Entonces, pues sí, ¿no? Por eso es que se decidió analizar desde ese punto de vista, pero los poemas se pueden analizar desde muy distintos puntos de vista. Y creo que es todo, realmente. Los dejo con este último poema de Borges, que es del que también hablábamos cuando hablábamos de que le gustan los dramáticos. Macbeth. Nuestros actos prosigue su camino, que no conoce término. Maté a mi rey para que Shakespeare odiara su tragedia. Y aquí me despido. Muchas gracias por escuchar y por vernos. Y nos vemos muy pronto.